Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Letra Colorada. Hoy trataremos un tema de enorme importancia para todos, el transporte, con el ingeniero Alejandro Chanabá, decano de la Facultad de Ciencias Marítimas de la SPOL, y quien aporta para ustedes una gran cantidad de conocimientos sobre este tema tan importante. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y por supuesto que aproveche el programa y nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Chanabá, hablará sobre transporte, un tema del que no comentamos muy a menudo, pero que es francamente sustancial para el desarrollo no solo del país, sino del mundo entero. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. En el primer día de su mandato, el presidente Trump ejecutó órdenes ejecutivas como señal clara de sus políticas, lo que se llaman decretos. El indulto a casi todos los activistas que invadieron el Capitolio el 6 de enero, retiró a Estados Unidos de América de la Organización Mundial de la Salud, empezó las acciones contra la inmigración ilegal, demoró la prohibición de TikTok por 90 días, ordenó el congelamiento de la contratación al gobierno federal y ordenó desmantelar los programas federales que promovían igualdad a la diversidad y transgéneros. Se ratificó en que impondrá tarifas a México y Canadá, tarifas arancelarias, y declaró organizaciones terroristas a los carteles de la droga. El presidente Trump está marcando claramente cuál va a ser la línea de sus próximos 4 años de gobierno, una línea dura. Colombia en crisis política y social. El canciller Álvaro Leiva renunció, siendo reemplazado por Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Este cambio ocurre en medio de tensiones con Venezuela y una creciente inseguridad interna. El país enfrenta un estado de conmoción por el aumento de la violencia y una sequía extrema en el Amazonas que afecta a comunidades indígenas. Argentina registra superávit comercial récord. El país alcanzó un superávit comercial sin precedentes en 2024, lo que supone un alivio en medio de la crisis económica. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a inflación y políticas fiscales. Con respecto a las novedades en el tema de Trump, el presidente empezó su gobierno con una serie de decretos de las que solamente hemos leído algunos de ellos. Lo que se puede esperar es que los cambios de visión y los cambios en la gestión del poder sean absolutamente dinámicos y que los cambios estén a la orden del día. Y que signifiquen un cambio radical en las políticas que ha venido teniendo el gobierno de Estados Unidos con el expresidente Biden. A continuación venimos con nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Chanabá. Ya volvemos. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y ya nos acompaña nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Alejandro Chanabá. Él es decano de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la SPOL, pero también es especialista en transporte. Ingeniero Chanabá, un gusto contar con usted esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un placer para mí dirigirme a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día y poderle transmitir a la audiencia sus conocimientos, particularmente en un área tan crítica como es el transporte. Durante el año 2025 habrán muchos cambios en el mundo. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve en cuanto al transporte marítimo, que es tan importante para el Ecuador, siendo un país que depende de las exportaciones? Bueno, primero es una magnífica pregunta. ¿Qué se espera del año 2025? Lo que ha venido pasando los últimos 3-4 años, es decir, descarbonización. Bajar el tema de las emisiones, que son tan dañinas y nocivas, pero también, además, tener buenas embarcaciones, eficientes, menos personal, y que en el tema de carga y descarga también pase lo mismo. Es decir, menos personas en un puerto, menos personas en el muelle, que sea automático casi todo. Este ejemplo lo tiene Holanda desde los años 80, 70, ya tienen este tema. Nosotros aquí en Sudamérica estamos en este camino de hacer esto. Hay nuevos puertos, no hay infraestructura portuaria, las embarcaciones cada vez van a ser mucho más grandes y entonces nos vamos a ver abocados en tener megapuertos. Recientemente la China construyó uno en Perú. Ajá. Y eso nos va a ver abocados a cambiar. Y lo magnífico de esto es que el transporte es dinámico. Y al ser dinámico, dinamiza toda una economía. En este caso, la economía de Ecuador se va a ver muy beneficiada y muy potenciada. Entre otros casos, vas a tener bastante oferta. Y nosotros somos un país exportador, así que nos va a beneficiar mucho este tema. Porque vamos a tener cómo sacar más nuestros productos y a su vez pueden venir más productos para acá. Antes de ir al siguiente tema o a la siguiente pregunta, en ese proceso de automatización del transporte, de la atención en los puertos, ¿qué tipo de esfuerzo prioritariamente es en el que hay que enfocarse? Primero, claramente, los recursos, pero luego, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Es lento, es rápido, es difícil, tiende a ser más bien fácil? ¿Cuál es su visión? Depende del gobierno. Por eso es muy importante y no del gobierno de turno en este caso, sino del Estado como tal. ¿Qué quiere el Estado hacer para el Ecuador como tal? Las decisiones deben ser decisiones de Estado, decisiones que deben abarcar mucha temporalidad. No un pedacito, no un gobierno que dura 4 años o 1 año y medio como ahora, no. Necesitamos que sea temporal. No, una visión de largo plazo. A muy largo plazo. Políticas de Estado. Política de Estado, sí, ya no de gobierno, una política de Estado. Ecuador podría vivir fácilmente de sus puertos, de sus 4 puertos públicos. ¿Y en ese proceso de automatización se considera como una necesidad inmediata la concesión del servicio o es algo en el que el Estado tiene que participar directamente? En la época de los años 70 era el Estado paternalista. El Estado que tenía que hacer grandes inversiones. ¿Por qué? Sí. Porque el privado no podía hacerlas. Entonces el Estado se dedicó a construir puertos, aeropuertos, carreteras y demás. Eso ya pasó. Eso lo que tenemos que hacer ahora es buscar alianzas público-privadas o un privado que directamente venga a intervenir. Guayaquil es el ejemplo de eso. Los puertos de Guayaquil tienen muchos puertos pequeñitos que son privados y otros que son públicos que están concesionados. Y eso es algo muy bueno. Pero no podemos pasar de todo lo público a lo privado y del público al privado. No se puede. No se debe hacer. Ya hay ejemplos en la literatura que dicen que eso es error. Lo que hay que hacer es tener una muy buena política, que las leyes sean claras, que cuando yo hago una concesión, la concesión me beneficie como Estado, no como un particular o para un grupo en especial, sino en general que beneficie a la nación, que beneficie al Estado ecuatoriano. Que le dé competitividad, porque al final del día lo que buscas es competitividad en el comercio exterior, a través del sistema de transporte. Y se puede ganar mucho, porque en el momento que usted tenga otros competidores, vea lo que pasó en el puerto de Guayaquil con DP World. Ya se cambió una operadora para ello, una operadora muy, muy fuerte. Declive del puerto de Guayaquil, no. Búsqueda del puerto de Guayaquil para tener más carga, para tener esa carga que se llevó y lo está haciendo, lo está logrando. En el último ranking, si usted puede ver, DP World sale primero con el 30% y el puerto de Guayaquil sale segundo con el 29%. Eso es fantástico. Y fue muy rápido además. Y claro. Porque cuando hablábamos de esta migración, de esta importantísima línea de Contecón a DP World, era bastante dramático el escenario, ¿no? Pero más bien Contecón se puso las pilas muy rápido, como decimos en la calle. Es la oportunidad. Y eso es el dinamismo que tenemos que tener. Si viene otro competidor, no hay que tenerle miedo. Hay que decirle,
ven, aquí está, ven, siéntate aquí conmigo, vamos a competir. ¿Sabe quién va a ganar? El usuario. Ese es el que gana. En este tema de las inversiones y del cambio en el manejo portuario y naviero, tiene mucho que ver las nuevas tecnologías digitales, toda la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los contenedores, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de blockchain. ¿Cómo estamos avanzando en el país en la aplicación de esas tecnologías que son muy agresivas en otros países? Y ahí es donde sirve que un privado esté. Un público es muy lento para eso. El privado es mucho más rápido, mucho más ágil y sabe que si quiere competir afuera, que es el tema del comercio internacional, tiene que adaptarse al comercio internacional. No puede estar encasillado solo aquí. Tiene que buscar afuera y para buscar afuera tiene que tener herramientas para competir. La inteligencia artificial es una gran herramienta. Blockchain es otra gran herramienta. Seguimiento, control y cambio rápido. Toma decisiones rápidamente. Algo no está funcionando, tengo que cambiar. En este momento, por ejemplo, tenemos una gran tormenta en los Estados Unidos. ¿Se han paralizado? No se ha paralizado, ¿verdad? Tal vez se restringe un poco porque hay un tema para salir, una restricción para salir. Se ralentiza, mas no se detiene. Sí, pero no se detiene. Pero en ese momento usted dice, ok, aquí tengo otra oportunidad. Aquí tengo una gran oportunidad para venderle cosas que ellos necesitan, ¿verdad? Ahora tienen un nuevo presidente y ese presidente pues ya los puso, en el primer día los puso a trabajar, en el primer día puso, antes de que se posesione, puso a todo el mundo a pensar. Canal de Panamá. No es que yo voy a invadir Panamá. Yo quiero tener un control, un mejor control que el que ya tienen sobre el canal. ¿Por qué? Porque es estratégico. Y es estratégico para ellos tener el canal. Porque muchas líneas pasan por ahí y se ahorra mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tener ahora. El tiempo en logística es esencial. Yo quiero aprovechar esto que usted ha tocado el Canal de Panamá para contarle algo a nuestra audiencia que no siempre se sabe o se comprende. ¿Cuáles son las quejas de Estados Unidos con respecto a la influencia de China en el Canal de Panamá, en el manejo del Canal de Panamá? Yo estuve leyendo al respecto y yo quiero que usted me corrija si yo estoy equivocada. Cuando se diseñó hace más de 100 años el tema del movimiento de aguas y de apertura y cierre de compuertas, se diseñó para una dimensión X, en un flujo X de agua, en un manejo X de corrientes. Entiendo que cuando la China solicita unos cambios en dichas dimensiones, eso no es que lo vuelve proclive, pero sí contribuye a la sequía y un manejo ineficiente del agua en el canal, que es, digamos, un tema del core del canal. ¿Es correcto o es incorrecto? Claro, mire, cuando se hizo el Canal de Panamá se represó el río Chávez. Es un río, agua dulce, del cual se abastece Ciudad de Panamá y la mayoría de Panamá. En su momento fue la segunda represa más grande de agua dulce. Y en Panamá tiene 2 temporadas, la que llueve y en la que cae el diluvio. Esas son las temporadas y tiene una humedad del 90%. Entonces, en teoría siempre iba a estar garantizado el tema del agua dulce porque se alimentaba con agua lluvia. Cuando nos llega el cambio climático, en ese momento todo empieza a retroceder porque las esclusas funcionan con agua dulce y esa agua se expulsa, esa agua sale al mar. Entonces, en el momento en que usted tiene escasez de agua, vienen en que dice, bueno, tenemos que pensar en 2 cosas. Primero, en ahorrar agua y segundo, ya que vamos a ahorrar agua, eso significa que tengo que hacer una nueva esclusa y una esclusa que sea un poco más grande de lo que hasta ahora era en ese momento de 300 metros de eslora. Los barcos siguen creciendo, ya no pueden pasar, entonces es una buena oportunidad que la vieron y tuvieron que hacerla. Por supuesto, demoró mucho más allá de lo que era, porque tuvieron muchos problemas. Tenía que estar inaugurado el 2014 y se demoró un poco más. Pero bueno, eso es. Ahora, ¿por qué dicen que tienen algún problema de manejo de administración? Porque China tiene varios puertos y es un operador muy fuerte. Pero tomen en cuenta ustedes, los 10 mejores puertos del mundo, los más grandes, los que reciben más carga, 8 son China. Entonces, es obvio que es esto, ¿no? Entonces, el otro está viendo un competidor, un muy buen competidor, que le va a hacer la pelea y lo que hace es muy bien. Ok, yo quiero entrar en la pelea, vamos a entrar con estas reglas, vamos a hacer de esta manera. Y van a mantener un mejor control que el que ya ha tenido. No es que no tengan el control. Ok, o sea, en resumidas, entonces es más un tema de control estratégico que de agua. Competitividad. Ok, quiere ser mucho más competitivo de lo que está haciendo ahora. Ya que hemos mencionado
las políticas del señor Trump, uno de los temas que el señor Trump ha anunciado es drill, baby, drill. Es decir, va a explotar petróleo, va a producir muchísimo más petróleo. Pero paralelamente hay un problema, hay un proyecto mundial de descarbonización, de usar menos petróleo. Y en la parte naviera se está hablando de inclusive regulaciones que obligan al transporte a consumir menos petróleo, a utilizar metanol, a que haya más días de viaje para bajar el consumo, pero va a haber un petróleo más barato. ¿Cómo vamos a poder manejar estas contradicciones? Bueno, cuando hay un operador tan potente, tan fuerte como el gobierno de los Estados Unidos, lo que va a pasar es que va a ralentizar todo, ¿no? Todo se va a volver más lento. Entonces, todas estas iniciativas que tenemos de bajar el tema del consumo, de tener nuevas tecnologías, va a decaer, no que va a desaparecer, porque recuerde usted que toda la industria en el mundo está hecha para el petróleo. Entonces lo que está haciendo Trump es decir, muy bien, yo no tengo por qué morirme de frío, yo no tengo por qué estar mendigando a otro país que me dé petróleo. Si yo tengo, entonces yo tengo petróleo, yo voy a consumir mi petróleo y hasta que se consuma, pues voy a tener el desarrollo o el tiempo suficiente de desarrollar las nuevas tecnologías. Lo que quisieron hacer era cerrar completamente la llave del petróleo y pasarnos directamente a una fuente como la energía eléctrica, como la energía solar, como la energía eólica. Pero en el medio no había nada. Y eso no funciona si usted no puede bajar. No puede apagar un switch si el otro no se puede prender. Imposible. Claro. No, tiene que haber una transición, que es lo que está haciendo una transición. Una transición entre el modelo híbrido, modelo eléctrico, ver cuál es la mejor. Hidrógeno es una muy buena opción. Los barcos están migrando hacia el hidrógeno porque les resulta mejor. Tienen una nueva planta. Hay otros que están utilizando nuevamente, usando la energía del viento. Hay muchas tecnologías. Va a bajar, lo que no significa que va a desaparecer. Van a tomarse un respiro, vamos a tener más tiempo para hacer pruebas y para hacer mejor las cosas. Todavía no somos eficientes. Usted ve Tesla, los carros son magníficos, son maravillosos, pero todavía tenemos accidentes, todavía no está muy bien desarrollado. Lo que va a dar el tiempo. Está ganando es tiempo para tener una magnífica tecnología y hacer un muy buen trabajo, que es lo que requiere la humanidad como tal. Su fortaleza, si bien usted es decano de este tema marítimo en la SPOL, pero también tiene mucho conocimiento en estas 4 otras áreas del transporte. Y yo por un minuto, antes de ir a la siguiente pregunta, quiero llevar la mirada al transporte local ecuatoriano. ¿Cuál es el estado del transporte local? ¿Dónde están las oportunidades en el transporte local? ¿Es buen negocio comprar y operar buses o es buen negocio comprar y operar carga? ¿Cuál es su visión? En el de carga estamos muy bien. Hay una muy buena relación de la Agencia Nacional de Tránsito con todos los de carga, los que están regularizados. El problema grande es los que no están regularizados. La Agencia Nacional de Tránsito tiene una tarea enorme. Solo para que usted tenga idea, conocidas, reguladas, controladas, habrán unas 2.000 líneas, pero hay 10.000 o más que usted no tiene idea de lo que hacen, que no están reguladas. Transporte informal. De todo tipo. Y su pregunta es si eso vale, si eso funciona. Funciona. ¿Es rentable? Es rentable. Muy rentable. Sobre todo porque el transporte nuestro, como lo manejamos aquí en Ecuador, es un transporte del diario, vive del día. Vive del día. Y en estos momentos hay mucho dinero por ahí circulando, que te pagan en efectivo. Entonces, viva la patria. Yo no estoy regulado, ¿no? Entonces lo hago. Deberíamos regularizar. Deberíamos seguir el ejemplo de Chile, por ejemplo. Chile acaba de cambiar toda su flota a eléctrica. ¿A eléctrica? ¿Toda? Toda. Santiago. Pero si el Ecuador ha tenido los problemas que ha tenido en generación eléctrica, que siendo positivos y proactivos, estos problemas van a ser solucionados, la inversión en infraestructura va a ser hecha exitosamente, tenemos un aprendizaje en el corto plazo que nos ha dicho que todavía no es momento de apostar 100% al transporte eléctrico. Esto sin yo ser especialista ni mucho menos, siendo, digamos, una observadora de la realidad, todavía no me diera confianza migrar a una flota 100% eléctrica. ¿Es correcto lo que, o sea, hay algo ahí de lógica o debería yo más bien tener la confianza de que puedo migrar a la flota eléctrica? Usted tiene sentido común, que es lo que hace falta.
No puedo cambiarme de un día para el otro. No se puede. Este problema que tenemos de energía eléctrica es un problema subsanable. Obviamente es una oportunidad para hacer bien lo que debimos haber hecho. Poner todos los huevos en una canasta, todos sabemos que si se nos cae, todos se van a quebrar. Y esa no es la idea. Es una muy buena idea. Yo le digo esto, es la ejecución errónea de la idea correcta. Es correcto porque tenemos el potencial hídrico de Ecuador. Es grosero, es muy grande, es tremendamente grande. Pero utilicémoslo de buena manera. Si ponemos todo en una sola línea, que es lo que pasa ahora, por ejemplo, para la interconectividad, es una sola línea. En el momento en que una falle y no le doy mantenimiento, tenemos Claro. lo que nos pasa. Pero si hacemos no esos megamonstruos que ya están, que es muy bueno, hacemos pequeñitas y por sectores, que se pueda recopilar el agua, hacer represas pequeñas, para cargas pequeñas en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, ciudades medianas, ciudades grandes. Si falla una, la paro, la conecto con el resto y voy a tener para dar mantenimiento y puedo hacerlo. Lo que sucede es que ahora estamos dependiendo de 4 o 5, que son las que generan la mayor cantidad, y no tenemos una planta térmica adecuada para el efecto. Y olvidamos muy rápido. Aquí ya estamos felices de la vida, y llegamos y encendemos el acondicionador de aire, dejamos todas las luces prendidas, pero no aprendemos que eso es lo que hay que hacer. Hay que educar al pueblo de que, oye, hay una crisis. Ahorita no está resuelto. De aquí el problema siquiera son 3, 4 años. Y tenemos, la niña está anunciada, el fenómeno de la niña, lo cual significa estiaje nuevamente En la costa. en la costa, En la costa. no en el No oriente. en el oriente, pero en la costa. Pero en la costa tenemos otro problema, la agricultura. Si hay sequía, ¿cómo? Ahora, justamente esto nos lleva al cambio climático y al impacto que tiene en el transporte también marítimo mundial, porque se abren nuevas vías. De ahí la importancia que tiene ahora Groenlandia para Estados Unidos, porque se ha abierto una nueva vía marítima por la vía del Ártico. ¿Esto usted lo ve como algo que va a influir mucho? Claro, es algo positivo. Es algo positivo porque usted tiene una nueva ruta. Y si usted tiene una nueva ruta, usted puede abrir otros caminos, otros destinos, puede llegar más rápido, que es la idea, llegar más rápido. Les decía, llegar con barcos enormes a puertos enormes y luego a través de feeders bajar hacia los puertos menores. Dice, Ecuador tiene una brillante oportunidad, Ecuador está en el centro. Y si usted lo compara con Europa, Bélgica está en el centro. Bélgica es chiquito, Bélgica es más chiquito que Ecuador, Bélgica es la provincia del Guayas. La más o provincia menos. del Guayas Y en es territorio. tan poderoso. Tiene No ve- 4 puertos como nosotros y nunca se pelean. Nunca se pelean. Se dividen. Y al dividirse la carga, ganan. ¿Y qué otra cosa tiene? Lo que también tiene Ecuador, tiene un trazado de rutas internas magnífico. No lo vemos, no lo apreciamos, todo el mundo dice un desastre y todo lo demás. Pero el trazado, hecho en la época de los 70, no hecho recién, siguen siendo las mismas carreteras del 70, siguen siendo las mismas, muy pocas son nuevas. Al tener ese excelente trazado que nosotros podemos llegar a casi cualquier rincón del país, podemos pues hacer transbordos para Colombia, para Perú, para la Amazonía. O sea, pues, deberíamos convertirnos en potencia. Ahí Y está no la lo hemos importancia del quinto puente, hecho. Por supuesto. que ese es un nuevo trazado que activa toda una zona productiva. Al Ecuador, porque no hay que verlo como una obra para Guayaquil, porque el puerto es de Ecuador, no es de Guayaquil, es del Ecuador. Y si el Ecuador está bien, si ese puerto está bien, todos ganamos. No Guayaquil como tal, porque lo hacen ver como que es una obra para Guayaquil, comparándolo con el Metro de Quito, que es una magnífica obra. Aparte que no es solamente un puente, es una solución Es vial. una solución vial. Es un compendio de vías que incluye 3 puentes, tengo entendido. Es decir, no es, digamos, el nombre Quinto Puente no le hace justicia al proyecto. Es todo un trazado. Ujú. Así es. Y un trazado que involucra no solo a esta provincia, ¿no? O sea, va más allá. Es algo magnífico que podamos hacer este tipo de obras, que sean bien hechas, que sean bien ejecutadas, bien administradas. En su momento la solución fue la perimetral en la época del ingeniero Flores Cordero. Fue hacer la perimetral, que no pase ninguna volqueta por el centro de la ciudad. Se dinamizó tremendamente y fíjese ahora, 120.000 saturada. carros que no, dicho sea de paso, no deberían circular por ahí los carros pequeños, sino los carros grandes, porque para eso fue el diseño. Pero nosotros ya la hemos utilizado, ya la tenemos como una vía urbana. Pero eso es lo dinámico del tema. Ingeniero, este programa se llama La Letra Colorada, que consiste en ver la letra chiquita del contrato, de la póliza, de seguros, etcétera, para ver las oportunidades y desafíos que hay. En este contexto tan dinámico, la audiencia, los emprendedores, los profesionales, los empresarios, ¿y a qué deberían estar atentos? ¿Qué deberían hacer
para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en un área tan importante como la del transporte en general? Primero, tecnología. El uso de la tecnología es vital. Tener buenos radares que ayuden a bajar el nivel de incidencia de los accidentes, que ayuden a bajar el nivel de muertos en el carretero. No para extorsionar a la gente, no. Para hacer conciencia de las personas, de los que conducimos y bajar. Si tenemos menos accidentes, todos vamos a llegar vivos a casa. Para controlar el flujo del tráfico, semáforos. Entonces, los industriales y los empresarios tienen grandes oportunidades si los dejan trabajar en el nuevo concepto que hay de una empresa público-privada. La empresa público-privada es muy poderosa y se pueden hacer muchas cosas para ellos, pero usando tecnología. La tecnología tiene que ayudarnos. No tenemos que ser esclavos de ella, tiene que ayudarnos para mejorar nuestro diario vivir, para mejorar nuestro sistema. Entonces, la agencia de tránsito, por ejemplo, en lugar de estar invirtiendo tanto dinero, déjele a un privado que haga la inversión de todas las cámaras. Guayaquil tiene bastantes cámaras, pero que haya un sistema que unifique todas las cámaras con los semáforos. De forma tal que usted tenga un panel gigantesco donde usted pueda poner en verde todos los semáforos. Si quiere hacer un corredor, cuando hay un incendio, cuando empieza a llover, usted coge un corredor y los corredores, en el corredor no puede ir todo el mundo. Hay que hacer un corredor para buses, pero mismo aquí hacen un corredor y en el corredor ponen al bus, a la buseta, al colectivo, al taxi, al bicicletero, al que vende los bollos, al que vende las naranjas. No, así no funciona, porque usted lo que quiere es un flujo que circule. Entonces, para eso sirve. Los sensores, ¿para qué nos sirven a nosotros? Si podemos tener también sensores, ver los sensores de la marea, por ejemplo. Podemos saber cuándo va a llover. No, a veces se pasan algunos en la radio queriendo así pronosticar por un mes, por una semana. En estos temas he aprendido con directos amigos y colegas de SPOL, como el doctor Ormaza, que 2 días pronosticar y estás corriendo un riesgo, sobre todo que ahora que están cambiando. Entonces nosotros necesitamos tener ese apoyo como Estado, de las universidades y del usuario. Son 3 partes allí: el Estado, el ente pensante, la universidad, y el usuario, porque de ellos nosotros aprendemos el uso y costumbre. Ellos tienen mucho que decirnos de cómo funciona. Y entonces ahí sí el Estado, poniendo las herramientas como inteligencia artificial a su favor, puede tomar una decisión basada en un consenso, una decisión basada en algo real, no en especulaciones. Muchísimas gracias, ingeniero Chanabá. Ha sido un gusto conversar con usted. Temas bastante novedosos para el programa de La Letra Colorada. Muchas gracias. Novedosos e importantes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso en La Letra Colorada con nuestro segmento de conclusiones y yo quiero resaltar lo comentado por nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Chanabá.
acerca de la visión sistémica que tiene que haber sobre el transporte. Y cuando se habla de transporte, también la visión sistémica que hay que aplicarse a las vías de transporte para que haya una visión correcta de esas dos patas que juntas hacen que su estructura sea fuerte, dinámica y, por supuesto, beneficiosa para el usuario. Destacado la necesidad de que haya una alianza permanente entre el Estado, el sector académico y el usuario, y que haya una enorme y muy fuerte inversión en tecnología, que la aplicación de esa tecnología va a dinamizar el transporte, dinamiza la economía y nos da competitividad. Esperamos que este programa haya sido de su gusto y, por supuesto, de su utilidad. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales si es que no lo hacen todavía, @laletracolorada en YouTube, en Instagram y en TikTok. Buenas noches y gracias por su sintonía.